Y bueno, tenemos ese tema que de pronto usted dice, yo no había escuchado antes esto, pero es importante también para que usted preste muchísima atención. Para poder abordar el tema tenemos como invitada a la doctora Flor de María Cuellar. Ella es cirujano oncóloga y también de cuidados paliativos. Así que, ¿cómo está, doctora? Bienvenida, hola. Buenos días, muchas gracias, pues feliz de estar acá. Sí, platicar un poquito de este tema que es un poquito complejo, pero sí es importante que sepamos. Doctora, se dice de que estos tipos de tumores son bien infrecuentes, ¿verdad?, en las personas, en el porcentaje de la población, y estadísticamente representan quizás el 7% de los tumores en el páncreas, ¿verdad? Digamos que no es tan alto el porcentaje. ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar que tenemos algún tipo de tumor neuroendocrino y cuáles son los tipos? Ok, los tumores neuroendocrinos sí son sumamente raros, digamos que vamos a encontrar unos 10 por cada 100.000 habitantes. Los más conocidos son los que se dan en páncreas, porque son los que nos dan más síntomas. Pero como nacen en la célula neuroendocrina, como bien decía la cápsula, esas células, su función es regular cómo funciona todo el organismo, porque trabajan con hormonas, son las que nos permiten crear hormonas, y cuando somos embriones se diseminan por todas partes del cuerpo. Entonces podemos tener un tumor neuroendocrino en cualquier lugar, y ahí empieza la clasificación. Hablan los que son pancreáticos, que son a los que más nos dedicamos, pero también hay unos que no son pancreáticos, que pueden estar en estómago, intestino, inclusive el apéndice. A veces no da síntoma específico del tumor. Se opera porque se cree que es una apendicitis y salió que era un tumor neuroendocrino. Wow. Entonces pueden haber esos casos. De ahí vamos a tener los funcionales y los no funcionales. No importa si está en el tubo digestivo, en páncreas o si está en pulmón, porque también se puede dar en pulmón. Si no son funcionales, son iguales que los otros tumores, que a medida van creciendo pueden generar dolor en el lugar donde se originó. Pueden ya dar síntomas como pérdidas de peso, cansancio, la fatiga. Doctora? Se puede ver una masa y no todos la van a presentar. Van a haber algunos que las masas van a crecer muy lentamente, porque los tumores neuroendocrinos, y hay que aclarar que no es sinónimo de cáncer. Los tumores neuroendocrinos, un buen grupo de ellos van a ser de tipo benigno, pero van a haber otros que van a ser sumamente agresivos, van a ser malignos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los más frecuentes? De todos los que mencionó, ¿cuáles son los más frecuentes? En páncreas es más frecuente, usualmente es frecuente que no presenten síntomas, que no sean funcionales. Funcionales es que el tumor tiene la capacidad de secretar una hormona, y esta hormona lo que va a permitir es que nos den los síntomas. Por ejemplo, en páncreas, de los más comunes podemos tener el insulinoma, que lo que hace es producir la hormona insulina en cantidades abundantes. Este normalmente es benigno, quizás un 5% aproximadamente van a ser ya como un cáncer, van a ser malignos, y con una cirugía bastaría. El paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Se les va a estar bajando el azúcar. Entonces va a estar haciendo hipoglicemias a cada rato, va a tener dolores de cabeza después de hacer ejercicio, haberse saltado alguna comida. Vamos a tener otros pacientes que su principal síntoma van a ser, por ejemplo, úlceras en el estómago. Úlceras en el estómago que no van a mejorar, que le damos tratamiento médico, pero que no mejoran. Y esto es porque ya no secreta la insulina, sino que el tumor va a secretar otra hormona que se llama gastrina. Y esa va a hacer que el estómago trabaje inadecuadamente y haga úlceras. Y entonces, este tumor que se llama gastrinoma puede nacer tanto en el páncreas, pero también se puede originar en el estómago. Y vamos a tener otros que trabajan con la otra hormona del páncreas, que es el glucagón, que se llaman glucagonomas, que al contrario de los otros, sí, la gran mayoría son malignos y nos puede llevar inclusive a que el paciente se comporte como el inicio de una diabetes mellitus. El tumor puede generar que un paciente tenga diabetes. Aquí estamos viendo entonces de que los síntomas son bien diversos, ¿verdad? Sí. No solamente va a ser uno en concreto. ¿Hay alguna causa o alguna razón por la que se pueden originar? Usualmente se hablan de familias que van a tener el riesgo genético. Entonces, esto es uno de los pocos tumores que no vamos a hablar de prevención
de factores de riesgo, porque hoy por hoy no se conocen factores de riesgo, solo sabemos que son mutaciones a nivel de nuestro ADN y en algunas familias sí ya se sabe. Por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar que tiene un cáncer de tiroides, entonces debemos de saber qué tipo de cáncer es, porque los cánceres de tiroides en algunos casos se asocian con estos síndromes que predisponen a otras cosas. Algo que también es raro, hay muchas personas que tienen manchitas color más oscuro que la piel, no una, sino varias, que se llaman manchas de café con leche, ¿verdad? Si aparte de esas manchas tenemos una lesión como un nodulito, como una cosita durita, que son fibromas, que son benignos, pero son varios, hay que consultar con un oncólogo o con un dermatólogo para saber que es una enfermedad que se llama neurofibromatosis, porque es benigna, no nos va a dar nada, además de lo estético de la manchita, pero hay que estarle llevando controles porque estos pacientes tienen riesgo de estos tumores. ¿Y puede ser en todo el cuerpo las manchitas Pues, o en un área específica? En cualquier parte del cuerpo. Doctora, a mí me puso como en alerta cuando dijo de que una persona que se podía confundir que el diagnóstico de diabetes con el tumor, ¿verdad? O sea, la persona podía tener diabetes y también podría tener un tumor, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos esa duda? Porque ya de por sí cuando nos diagnostican diabetes tenemos miedo, porque nuestra vida va a cambiar, ¿verdad? Solo que tenemos que llevar un estilo de vida más saludable. Pero ¿cómo ustedes lo descartan? Al dar un diagnóstico así, ¿ustedes pueden descartar que esa persona puede hacer que desarrolle ese tumor? ¿O cómo es? Normalmente si es una persona que ha padecido de diabetes durante mucho tiempo, pues ya no nos vamos a quitar ese miedo, ¿verdad? Porque no fue el origen de la diabetes. Si es una persona que acaba de iniciar con diabetes, pero toda su familia, sus primos, tíos, hermanos, papás, hay más de algún diabético en la familia, pues es esa predisposición familiar para tener diabetes. Pero si tenemos un paciente que debuta y le sospechamos o ya lo diagnostican con diabetes, es el primero en la familia, por ejemplo, está relativamente joven, se queja mucho de un disconfort en el abdomen porque no nos da un dolor específico, es lo complejo de esos tumores, sino que aquella molestia de que algo me cayó mal. Y si el médico le dice que no es de fácil manejo, que acaba de iniciar la diabetes, pero es muy difícil de controlar, es porque hay un tumor secretando esto como una sospecha. Entonces se puede descartar con algo tan sencillo como una ultrasonografía y ya dependiendo de los hallazgos, pues ya se decide si se hacen otros estudios adicionales. Todo paciente diabético, cuando lo atiende el internista o el endocrinólogo, le va a dejar ciertos exámenes. En esos exámenes, dependiendo de los resultados, el médico que lo trata lo puede sospechar. Cuando hablamos también de este tipo de tumores, podemos hablar a cargo de qué profesionales va a estar. Digamos, yo tengo que llevar control con qué profesionales para poder llevar a cabo o también saber que estamos hablando de este tipo de tumor. Usualmente el manejo debe ser por un oncólogo, ¿verdad? Además de un oncólogo se arma un equipo. En otros países con poblaciones más grandes tenemos equipos súper especializados en eso y que se dedican solo a eso, que incluyen oncólogos, radiólogos, médicos de medicina nuclear, ¿verdad? Oncólogos van las dos áreas, tanto oncología médica con quimioterapias como nosotros como cirujanos. De ahí, dependiendo la ubicación, a veces vamos a necesitar el apoyo de un neumólogo o de un especialista en tórax, por ejemplo, cuando el problema del tumor es a este nivel. Pero la gran diferencia, un endocrinólogo o un oncólogo les puede hacer el diagnóstico como tal. De ahí, otra cosa importante es, hay un síndrome raro que se asocia a esos tumores cuando están un poco avanzados, que es que la cara se nos pone rojita. Entonces se dice que la parte superior del del cuerpo, por un pequeño breve periodo de tiempo, se pone roja. Le dicen sin mayor esfuerzo. Sin mayor explicación, sin esfuerzo, pero sí, no es que las chapitas, sino que toda roja y de repente desaparece.
y lo hacen a repetición. Y esto es por las hormonas que se liberan. Entonces, si no es porque haga calor, porque ha hecho ejercicio, sino que de la nada uno se pone rojo, sí debe de consultar porque se debe de buscar y puede ser la única manifestación. Y hay otros que su única manifestación puede ser calambres por alteración de los electrolitos, por diarrea. Pueden haber diarreas, pero son sumamente líquidas, hablamos más de medio litro al día. Y está asociado a un tipo de esos tumores que se llama lipoma. Qué importante es consultar, porque esto de ponernos como rojitos, podríamos verlo como, ya pasó. O sea, me dio y duró un par de minutos y después se me quitó y no le damos importancia, pero no es normal. El cuerpo nos está indicando que algo pasa. Si usted tiene algunas consultas o dudas, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 72 75 35 12. Este es el momento perfecto. Ahorita usted debe de pasar consulta con la doctora si tiene alguna duda, ¿verdad? Hágala porque aquí nos va a contestar. Doctora, cuando tenemos este tipo de tumor y es maligno, ¿cuánto suele durar una persona? Normalmente cuando hablamos de tumores neuroendocrinos se dice que son poco frecuentes, o sea, la incidencia es cuando el tumor aparece, pero que dura por bastante tiempo. La gran mayoría de esos tumores, si se logra quitar el tumor, pueden vivir sin mayor problema, siempre y cuando nos aseguremos que no regrese. Los benignos. Los malignos, lamentablemente, cuando se diagnostica, más o menos 2/3 partes, varía del órgano y del tipo de tumor, como estábamos hablando, pero la mayoría, unos 2/3 partes ya tienen metástasis. Entonces va a depender mucho de cómo se logra controlar la metástasis. Los más agresivos usualmente son los glucagonomas de páncreas o cuando esos tumores se encuentran en recto o son muy grandes y están a nivel de bronquios y pulmón, ¿verdad? Ahí sí estamos hablando inclusive menos del 50% de sobrevida. Pero como es tan diferente este tipo de tumor, son aquellos pocos tumores que aun cuando yo tenga metástasis, puedo dar tratamiento. Y se ha visto que la cirugía, que la quimioterapia ayuda a quitar los síntomas o a controlarlos y a alargar la esperanza de vida del paciente. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque como son poco frecuentes, a veces tal vez no les tomamos tanta atención, ¿verdad? Incluso cuando escuchamos el nombre podría ser extraño para nosotros. Cuando hablamos del cáncer, lastimosamente es algo que no se puede evitar, pero sí se puede detectar a tiempo. ¿Qué tipo de exámenes nosotros nos podríamos realizar, doctora, para estar pendiente en cuanto a este tipo de tumores? En cuanto a este tipo de tumores, más que todo es estar pendiente de los síntomas, porque a diferencia de cáncer de mama o de cervix, no hay un tamizaje, no hay una forma como de prevenir. Pero, por ejemplo, si tengo una diarrea crónica, repetición, y me hago exámenes de sangre, exámenes de heces y me salen bien, entonces ahí sí tengo que consultar. Muchas veces cuando es abdomen se puede diagnosticar con un estudio de imagen, una tomografía, una ultrasonografía, y ahí es donde es importante que le indique un médico, porque me puedo autoindicar el examen que no es el adecuado. De ahí, si hay salida de moco, por ejemplo, a través de recto, también tenemos que hacer. Y los estudios, más que todo es no automedicarnos. Si hay problemas con el patrón para evacuar heces, habría que valorar una colonoscopía. Si es una gastritis, y digo entre comillas, porque la gastritis solo la podemos diagnosticar después de una endoscopía. Si una gastritis a repetición que no mejora, toca la endoscopía. Y muchas veces en la biopsia, ahí ya sale que es la sospecha de un tumor neuroendocrino. Entonces la mejor forma de prevenir es consultar y dependiendo de cada síntoma, así lo vamos a investigar. Usted mencionaba diferentes tratamientos, ¿verdad?, que se le pueden dar a este tipo de tumores. ¿Cuál sería como un plan de tratamiento y si estos generan algún efecto secundario? Dice que principalmente la cirugía para quitar el tumor, ¿verdad? Si quitamos tumor, por ejemplo, algunos pacientes que se hacen cirugía de páncreas pueden tener después necesidad de medicamentos para controlar los niveles de glucosa en la sangre porque hemos quitado parte de páncreas, por ejemplo. Entonces sí va a ir variando un poco los efectos dependiendo de la cirugía. Pero hay un medicamento que es un análogo de la somatostatina
Y al final, y lo menciono porque yo sé que a veces nosotros decimos nombres raros, pero lo bonito de este medicamento es de que no es quimioterapia. Entonces ese medicamento que lo utilizamos para otras cosas en la medicina, en esos tumores ayuda a que bajen los síntomas, a que el tumor no avance, y en algunos casos no se da quimioterapia, sino que se da este medicamento que se llama Octreotide, que económicamente es más accesible. Eso le iba a preguntar si era accesible. Económicamente es más accesible y que nos va a permitir a que el paciente tenga una mejor calidad de vida y controlar la enfermedad. Perfecto. Tenemos aquí ya algunas preguntitas, doctora. Dice, hola doctora, quería hacerle una consulta. Desde hace unos meses me ha empezado a doler mucho el vientre y se me inflama y me duele a los lados. Es un dolor muy fuerte y a veces no aguanto ni andar con pantalón. Entonces, habría que ver, cuando dice dolor de vientre, ahí sí tendríamos que aclarar si es mujer o es hombre, ¿verdad? Supongamos fuera una mujer. Una mujer, sí. Si es una mujer, hay que ver si esos dolores están asociados con el ciclo menstrual, ¿verdad? Si no están asociados con el ciclo menstrual, tendríamos que ver si hay manifestaciones gastrointestinales. ¿Qué significa eso? Flatulencia, que tengamos muchos gases, que tengamos alteraciones en las heces, habría que hacer un general de heces. Si todo esto sale bien, tendría que pasar consulta para un examen físico para ver que en nuestros órganos femeninos no haya ninguna alteración y valorar en ese momento si es necesario hacer una ultrasonografía. ¿Por qué la evaluación médica? Porque dependiendo de la sospecha, vamos a ver si es un estudio que tenga que ser a través de la vagina o en el abdomen. Muy bien. Aquí tenemos otra consulta. ¿Cuáles son los primeros síntomas de un tumor de este tipo? Si es un tumor no funcional que no nos va a producir hormonas, los primeros síntomas van a ser dolor, la percepción de algún bultito, ¿verdad? O de alguna masa, pérdida de peso, fatiga, o sea, son síntomas bien generales. Y si es un tumor que es funcional, lo que va a presentar principalmente pueden ser ¿Que se hacen presentes o también están, digamos, los niños pueden tener este tipo de tumor o más bien solo los adultos? Es más común en adultos, ¿verdad? Es mucho más común en adultos. Las edades van a variar mucho dependiendo de cualquiera de todos los órganos, inclusive dependiendo del tipo de hormona que puedan secretar o no, pero es más común en adultos o en personas jóvenes, ¿verdad? Pero no niños. Como digamos ya como de los 20 para arriba, se podría decir. Pero podría suceder en niños o es muy extraño. Sería extraño, ¿verdad? Porque los niños tienen mayor frecuencia de otros tipos de enfermedades. Si se pudiese dar, por ejemplo, en niños, estaríamos hablando tal vez de algunas ya mutaciones genéticas y tendríamos que esperar que la familia tuviese antecedentes de este tipo. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones en general para que la población se vaya a chequear? Porque nosotros dejamos de última hora nuestra salud. Bueno, creo que la principal recomendación es que sepamos que, y lo voy a traer porque varios pacientes me lo han dicho, es como, ¿por qué consulta ahorita o por qué viene? Lo que pasa es que no quería saber. Es que tenía miedo que en el examen me salga algo malo.
Y todos tenemos ese miedo, o sea, inclusive nosotros cuando nos toca estar del otro lado, porque todos hemos sido pacientes, tenemos el temor del resultado de un examen. Entonces creo que en esos tipos de tumores que no hay factores de riesgo que podamos prevenir, lo más importante es saber que no podemos ignorar los síntomas, no podemos ignorar lo que nos dice nuestro cuerpo y que aunque nosotros no sepamos, la enfermedad va a estar ahí, ¿verdad? Entonces eso es como que lo principal. El hecho que usted no sepa, el hecho que usted no se haga los exámenes, no hace que la enfermedad deje de existir. Entonces, y mejor detectarla a tiempo. A tiempo, donde el tratamiento es más fácil, es más llevadero y hay mayor probabilidad de curación. Perfecto, ahí están esas recomendaciones y yo creo que tener miedo es de humano, ¿verdad? Pero más importante también detectarlo a tiempo por amor a nosotros, a nuestro cuerpo y también por amor a las personas que necesitan y que nos rodean. Doctora, también si pudiera darnos sus contactos por si acaso las personas tienen más preguntas o bueno, también tienen alguna sospecha, estamos hablando de hacer su diagnóstico a tiempo, ¿cómo pueden contactarla? Es el teléfono de la clínica 2263-2430, el WhatsApp 7180-8908 y en redes sociales en Instagram como Doctora Flor Cuellar y en Facebook como Flor de María Cuellar. Perfecto. Ahí están también saliendo en pantalla, muy importante, ¿verdad? Todos esas enfermedades que de pronto se producen y que decimos, yo escuché algo que dijo la doctora que puede ser que yo estoy padeciendo, no se preocupen. Y mejor hágase sus chequeos para estar al tanto de cómo se encuentra su cuerpo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Nosotros así continuamos con más.